Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el punto 1289, dentro de la explicación del sacramento de la confirmación. Y dice así: muy pronto, para mejor significar el don del Espíritu Santo, se añadió a la imposición de las manos una unción con óleo perfumado, crisma. Esta unción ilustra el nombre de cristiano, que significa ungido, y que tiene su origen en el nombre de Cristo, al que Dios ungió con el Espíritu Santo. Y este rito de la unción existe hasta nuestros días, tanto en Oriente como en Occidente. Por eso en Oriente se llama este sacramento crismación, unción con el crisma, o mirón, que significa crisma. En Occidente el nombre de confirmación sugiere a la vez la confirmación del bautismo, que completa la iniciación cristiana, y el robustecimiento de la gracia bautismal, frutos todos ellos del Espíritu Santo. Bien, este es el punto que conviene, para entender bien, refrescar la memoria de lo que los puntos anteriores que habíamos comentado en los programas precedentes habían hablado. Recordad que nos habíamos fijado en algunos textos bíblicos en los que se distingue lo que es recibir el bautismo y recibir la plenitud del Espíritu Santo. Se distinguía esas dos cosas en distintos textos que pudimos leer, en los cuales se ve como algunas personas, algunos catecúmenos, recibían posteriormente al bautismo una imposición de las manos de los apóstoles en la cual recibían el Espíritu Santo. Es como la primera aproximación al sacramento de la confirmación. Hay algún texto que incluso nos puede sorprender porque dice: estos todavía no habían recibido el Espíritu Santo, solo habían sido bautizados. Dice un hombre, pero ¿qué pasa, que en el bautismo no se recibe el Espíritu Santo? Sí, pero evidentemente se refiere a una plenitud del Espíritu Santo que en el bautismo todavía no se ha recibido, y se recibe posteriormente con la imposición de las manos. Ya hubo, pues, desde el principio como un desdoblamiento, podríamos decir, desdoblamiento entre lo que era estrictamente el bautismo y la imposición de las manos a los bautizandos cuando salían de la piscina bautismal. Podía ser hecha en ese mismo momento o más tarde, ya como desdoblándose. Por eso San Cipriano, como luego vamos a ver, le llama a esta celebración litúrgica sacramento doble. Sacramento doble le llama San Cipriano, ya en los primerísimos siglos de la Iglesia, porque la Iglesia tenía conciencia de que estaba celebrando dos cosas: el bautismo y luego, con la imposición de las manos, la plenitud del Espíritu Santo. Bien, pero el punto que hemos leído hoy añade a esto que ya habíamos explicado. Lo que añade es que desde los primeros siglos, no podíamos precisar exactamente desde cuándo, porque esto de la imposición de las manos, eso es se celebró ya en la primitiva Iglesia apostólica, por lo tanto estaba recibido del Señor. Pero al poco tiempo la Iglesia todavía añadió un signo más, un signo que todavía quería remarcar más el don del Espíritu Santo. Añadió un signo a la imposición de las manos. Y ese signo es una unción con óleo perfumado, que es lo que llamamos el crisma. El crisma es una mezcla de aceite y perfume, que es consagrado por el obispo el Jueves Santo en la catedral, en lo que se llama la misa crismal. Santa Misa en la que se consagran los óleos, los 3 óleos con los que se van a celebrar
los sacramentos a lo largo de todo el año. En esa misa el obispo está rodeado de su presbiterio, de sus sacerdotes, y con ellos y con su asistencia se consagran los tres óleos, el óleo de los enfermos, el óleo de los catecúmenos y el crisma, los tres óleos. Es una misa verdaderamente entrañable, una misa que está, podríamos decir, en el corazón sacerdotal, en el inicio de la Semana Santa. Bueno, pues, o del Triduo Pascual, en la Semana Santa. Por lo tanto, se añade el signo del óleo perfumado, el crisma. ¿Qué se está remarcando con esto? Bueno, se está remarcando algo importante para la confirmación. Se está remarcando que Jesús, tuvo desde el principio el nombre de Cristo. Cristo significa el ungido por Dios. Cristo es aquel que ha sido plenamente habitado por el Espíritu Santo. Aquello que dijo Juan Bautista, ¿no? Aquel sobre el que el Espíritu Santo se pose, ese es el Mesías, el ungido, el Cristo. Bien, pues Cristo, el ungido, decíamos también que es una unción no exclusiva para Jesucristo, sino que de el que ha sido ungido, Él quiere también hacer de nosotros otros Cristos, otros ungidos. Él quiere extender su unción. Jesucristo no quiere que el Espíritu Santo sea una exclusiva de Él, sino que Él quiere extender esa unción hacia nosotros. Por eso también nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo. Y si Jesús fue llamado Cristo, el ungido, nosotros somos los cristianos, o sea, también los ungidos por ese mismo Espíritu con el que Cristo fue ungido. Bueno, pues esto se significa, maravillosamente se significa con la crismación, porque el crisma, que es una unción con el óleo perfumado, el crisma nos unge, y esa unción es signo del Espíritu Santo que te está ungiendo, te está empapando. O sea, es como decir, mira, estás siendo empapado del Espíritu Santo. Eres una esponja y estás siendo empapado de Él. De forma similar a como se representa, ¿no?, pues a Cristo en el río Jordán, descendiendo la paloma sobre Él y siendo como imbuido en esa luz, ¿no?, siendo empapado en ella. Pues así también el bautizando y el confirmando, hay que decir en este momento sobre todo el confirmando, está siendo ungido, empapado plenamente, ¿no?, del Espíritu Santo. Esto es lo que significa, ¿no?, el signo de la crismación, que como decimos, se añadió al de la imposición de las manos, y estos dos son los signos que hoy en día constituyen este sacramento: la imposición de las manos y la crismación. El obispo, con su dedo, unge la frente de quien está siendo confirmado, y le dice: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Bueno, pues, por lo tanto, después de haber explicado cómo se añadió, ¿no?, cómo se añadió el gesto de la crismación al gesto de la imposición de las manos, este punto del Catecismo, el 1289, que estamos comentando, explica un matiz un poco diferente entre el Oriente y el Occidente cristianos, en las dos tradiciones, la oriental y la occidental. Explica una diferenciación. Fijaros qué esfuerzo tan exquisito hace el Catecismo, pues en entender que la Iglesia católica no es únicamente la occidental, no es únicamente nuestra Iglesia de rito latino, sino que este catecismo, que es un catecismo universal, ¿no?,
está pensado para todas las tradiciones católicas, no solo la nuestra, también las orientales, etcétera. Y bueno, por eso siempre matiza, dice, en Occidente se hace de esta forma, en Oriente de la otra. Es un catecismo en el que uno, cuando lo lee despacio, se da cuenta del alma universal que tenemos los católicos, que tenemos que salvar siempre ese peligro que tenemos de verlo todo bajo nuestro prisma, el prisma occidental, que es un error muy grande. La Iglesia Católica no es occidental, no, es universal, que es muy distinto. Bien, pues aquí dice una doble tradición, ¿no? En Oriente, al sacramento de la confirmación se le ha llamado crismación, es decir, sobre todo se ha subrayado en Oriente este aspecto de la unción con el crisma. En Occidente, el nombre que se le ha dado a este sacramento no es tanto la crismación cuanto la confirmación, que sugiere, más bien, sugiere el robustecimiento de la gracia recibida en el bautismo. Es decir, se nos da la gracia del Espíritu Santo para robustecer, para confirmar, para fortalecer la gracia recibida en el bautismo. En Oriente se le llama crismación, en Occidente se le llama confirmación. Dos nombres distintos que cada uno de ellos remarca un aspecto, sin olvidar los otros, por supuesto, ¿no? Pero siempre es una manera de insistir en un detalle. Ellos insisten en el aspecto de que es el Espíritu Santo el que no, le unge al cristiano en la confirmación. Nosotros insistimos especialmente en la unión con el bautismo, en la unión que completa la iniciación cristiana, robustece la gracia bautismal. Pero bueno, al fin y al cabo, los dos nombres están hablando de la misma cosa, están hablando de esa misma tradición apostólica en la que los bautizados recibían posteriormente el Espíritu Santo. Cuando está claro el concepto, no merece la pena discutir de las palabras, dice un sabio. Quiere decir que a veces sería un error pues que hagamos una batalla de una cuestión que es meramente de acepción de palabras, ¿no? ¿Cómo le llamamos? ¿Crismación o confirmación? Bueno, ¿y qué más dará si estamos hablando de lo mismo? Aquí la Iglesia yo creo que tiene la sabiduría de quedarse con el contenido, ¿no? Y no hacer una batalla de las tradiciones, de los ritos, pues porque realmente se puede expresar una misma fe con ritos distintos, con ritos litúrgicos distintos en Occidente y en Oriente. Porque el Espíritu Santo se ha expresado también conforme a las tradiciones humanas y al desarrollo de la liturgia en cada lugar. También el Espíritu Santo que nos ha inspirado también se ha servido de nuestras tradiciones culturales, etcétera, pues para expresar el depósito de fe, pues con palabras cercanas a nuestra capacidad de entender. Bien, por lo tanto, dos tradiciones, y la tradición oriental llama a este sacramento crismación y la tradición occidental le llama confirmación. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.